Hoy quiero invitarte a sumergirte en un misterio fascinante. ¿Realmente estamos en el año 2025, como afirma el calendario que usamos hoy en día, o deberíamos decir que vivimos en el año 5785, según la tradición hebrea? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Jornada con lo Divino. Antes de que empieces a preguntarte si todo lo que sabes sobre la historia y el paso del tiempo podría estar desfasado, te animo a quedarte conmigo hasta el final. Estoy convencido de que esta reflexión podría ampliar tu perspectiva, despertar tu curiosidad y, sobre todo, ayudarte a descubrir aspectos profundos de la vida, la historia y la fe. ¿Alguna vez has pensado que todo lo que damos por sentado sobre los años, las fechas y las celebraciones podría no ser tan exacto como parece? Es posible que el año que creías estar viviendo no coincida con una línea temporal bíblica y que la visión de la ciencia moderna y los descubrimientos arqueológicos puedan añadir otras capas de entendimiento. Te pregunto, ¿no te intriga saber cómo el calendario que llevamos en el teléfono o en la computadora llegó a ser la referencia universal? Hoy vamos a explorar por qué podría existir una brecha entre lo que marca el calendario gregoriano y lo que propone el calendario hebreo. Prepárate, porque haremos un recorrido histórico que viaja desde la reforma del calendario en el siglo XVI hasta los patriarcas del Génesis. Veremos por qué la Pascua y otras fechas festivas se fueron desplazando en el tiempo, cómo se calculan los linajes bíblicos y de qué manera la ciencia moderna contrasta o dialoga con las Escrituras. Te invito a quedarte durante todo este viaje. Quiero que descubras conmigo las múltiples interpretaciones que existen sobre el año en el que vivimos. Y antes de profundizar, te recuerdo que puedes apoyar este canal con tu me gusta y suscribiéndote para no perderte ningún contenido. De paso, si consideras que este mensaje puede transformar la perspectiva de alguien que conozcas, compártelo. Tu ayuda es valiosa para que más personas se hagan preguntas importantes acerca de la vida y la fe. Permíteme guiarte en este viaje. Imagina que te paras en una encrucijada con dos señales. Una indica el año 2025, la otra el año 5785. ¿Qué hace que existan estas diferencias? El calendario gregoriano, que la mayor parte del mundo adopta en la actualidad, nació con la intención de corregir ciertos errores de su predecesor, el calendario juliano. Fue el Papa Gregorio quien, en 1582, impulsó este cambio para realinear las fechas festivas con los fenómenos astronómicos, especialmente la Pascua, que se definía por la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Pero lo que pocos saben con detalle es que la reforma no solo fue un cambio de días, implicó desechar 10 días de golpe y modificar la forma en que cada año se contabilizaba. Muchos lugares, por motivos políticos y religiosos, resistieron en su momento. Inglaterra, por ejemplo, no adoptó la nueva forma de conteo, sino hasta 1752, lo que provocó confusiones y protestas populares. Aún así, con el tiempo, casi todos los países terminaron por aceptar el calendario gregoriano como referencia civil, aunque algunos grupos religiosos conservaron sus métodos originales de conteo para festejos y ceremonias particulares. Pero vayamos más allá de la mera reforma del calendario. Cuando hablamos de la fecha del nacimiento de Jesús, que supuestamente marca el inicio de la era cristiana, se abren interrogantes adicionales. Académicos e historiadores señalan que, si nos basamos en la muerte de Herodes el Grande, ocurrida en el año 4 antes de la era común, y en otros registros históricos, el nacimiento de Jesús probablemente tuvo lugar entre los años 4 y 6 antes de Cristo.
Esto nos llevaría a concluir que tal vez nuestro calendario pudo haber empezado algunos años más tarde de lo que correspondía. Semejante detalle crea pequeñas desalineaciones cuando queremos datar eventos históricos y religiosos con exactitud. Sin embargo, a pesar de estas inexactitudes, la practicidad y la expansión del mundo occidental llevaron a que el conteo gregoriano se convirtiera en el estándar global. Por otro lado, el conteo hebreo propone una mirada completamente distinta, al situar el inicio de la historia humana no en el nacimiento de Jesús, sino en la supuesta creación descrita en el Génesis. Desde este punto de vista, el año que muchos llamamos 2025 sería en realidad el 5785, tras el momento en que Dios habría dado forma a la existencia. Un aspecto especialmente cautivador de este sistema es que no se limita a un cálculo abstracto, sino que se arraiga en las genealogías, los relatos y los sucesos bíblicos para determinar el paso de los años. Los sabios y estudiosos del pueblo judío han ido tejiendo a lo largo de siglos una cronología basada en personajes como Adán, Noé, Abraham e incluso el rey David, recurriendo a las edades y descendencias descritas con detalle en el libro de Génesis. Estas fuentes no se toman como simples leyendas sin fundamento, sino que se contrastan con acontecimientos históricos reconocidos, generando una base de datos única que combina análisis textual, tradiciones orales y la exégesis de los antiguos rabinos. De ese modo, el calendario hebreo se convierte en un instrumento que, además de señalar fechas y periodos, ofrece una perspectiva sagrada sobre la evolución de la humanidad. Para elaborar este conteo con tanta precisión, los rabinos se han esforzado en comparar fragmentos de las Escrituras, referencias cruzadas de eventos históricos y los registros genealógicos que aparecen en pasajes específicos. Por ejemplo, se tiene en cuenta la edad de cada patriarca al momento de engendrar a su hijo y se suma la cantidad de años que éstos vivieron, tejiendo una narrativa cronológica sorprendentemente detallada. Este método aporta solidez al cálculo, reforzando la idea de que no se trata únicamente de una simple aproximación, sino de un intento sistemático de rastrear el linaje de la humanidad hasta la figura de Adán, concebido como el primer hombre. Además, hay que tener en cuenta que el calendario hebreo no se limita a la repetición de meses fijos, combina ciclos solares y lunares, requiriendo ajustes periódicos como el año bisiesto hebreo, Shana Meubere, para mantener sincronizados los tiempos de las celebraciones con las estaciones del año. Esto evidencia un profundo entendimiento tanto de la naturaleza como de la importancia de las fiestas y los días sagrados. En cada generación, los estudiosos han aportado interpretaciones que actualizan y afinan la precisión de estos cálculos, manteniendo viva la conexión con un legado que se remonta a los primeros relatos bíblicos. No se trata simplemente de fijar una fecha distinta a la del calendario gregoriano. Subyace en esta cronología hebrea una manera de comprender el universo y el propósito divino. Según este planteamiento, cada año transcurrido desde la creación no es únicamente un número, sino un capítulo más en la historia de la relación entre Dios y la humanidad. Así, la datación hebrea no solo señala el paso del tiempo, sino que también recuerda la continuidad de una tradición que enlaza los orígenes bíblicos con la experiencia actual de las comunidades creyentes. La lectura de esos pasajes, como el capítulo 5 y el 11 de Génesis, aporta datos precisos sobre la longevidad de los patriarcas. Por ejemplo, Adán viviendo 930 años, Matusalén 969, y así sucesivamente hasta llegar a Abraham, de quien se dice que vivió 175 años.
Sumando estas cifras y estableciendo vínculos cronológicos, se llega a la cifra de 5785 años desde la creación del mundo. Para la tradición judía, esta cronología es un pilar vital, pues no solo encuadra la historia humana, sino que se entreteje con la esfera profética y con la expectativa de la redención final. Esto es especialmente importante cuando se considera la lectura profética de la historia. Algunos ven en estos 6000 años una analogía con los 6 días de la creación y esperan un séptimo día de reposo en la forma de un reino mesiánico de 1000 años. ¿Y cómo choca o converge todo esto con la visión de la ciencia moderna? Desde un punto de vista científico, la Tierra tiene unos 4.540 millones de años, mientras el universo tendría cerca de 13.800 millones de años. Estas cifras se fundamentan en la datación radiométrica de rocas, en el estudio de fósiles que revelan la evolución de la vida y en observaciones astronómicas que indican la expansión del cosmos. Por consiguiente, la humanidad es vista como un recién llegado en un escenario cósmico inmenso. Para la ciencia, la Tierra y el universo se formaron en escalas de tiempo inimaginables para la experiencia humana cotidiana. Esta forma de entender el tiempo parece contrastar directamente con la cronología bíblica que presenta un lapso mucho más breve desde la creación hasta el presente. Y sin embargo, la Biblia no pretende dar un recuento detallado de eones geológicos, sino más bien de la historia espiritual que inicia con Adán y Eva. En efecto, la narración de Génesis pone énfasis en la relación de la humanidad con Dios, resaltando la responsabilidad que se nos otorga sobre la creación y presentándonos un propósito trascendente. Es por esto que, mientras la ciencia nos da respuestas sobre los procesos de formación de la materia y la vida, la Escritura se centra en el porqué de todo. Si en la visión científica el universo es un escenario gigantesco y lleno de leyes naturales, la Biblia describe a la humanidad como el clímax de la creación, hecha a imagen divina y destinada a forjar una relación íntima con el Creador. Estas dos perspectivas, lejos de ser irreconciliables, se complementan para muchas personas. Una explora los mecanismos y la otra el sentido profundo de nuestra existencia. Volviendo al tema cronológico, la tradición judía ve un plan de 6000 años seguido por un periodo de 1000 años de reposo, que algunos comparan con el Shabbat cósmico. Si en el calendario hebreo ya se cuenta el año 5685, significaría que nos acercamos a ese límite profético, donde varios creyentes piensan que vendrá la era mesiánica. Esto ha generado discusiones intensas sobre el fin de los tiempos, tanto en círculos judíos como cristianos, especialmente al considerar las profecías que se encuentran en el libro de Daniel o en el capítulo 24 de Mateo. Estas reflexiones plantean que la humanidad debería mantenerse alerta y preparada espiritualmente. La Biblia también advierte sobre la incertidumbre de la fecha exacta de ese fin. Mateo 24:42 subraya la importancia de mantenerse despiertos, pues nadie sabe el día en que llegará el Señor. Del mismo modo, 2 Pedro 3:10 anuncia que el día del Señor vendrá como un ladrón cuando menos se espera. En otras palabras, no estamos llamados a sumergirnos en cálculos obsesivos, sino a reflexionar sobre nuestra vida con responsabilidad y a vivir con la conciencia de que tenemos un tiempo limitado que debemos aprovechar. Efesios 5:16, cuando insta a aprovechar al máximo cada oportunidad, refuerza la idea de que los días son preciosos y no deben malgastarse. Ahora bien, ¿qué relevancia tiene en tu vida saber si, según uno u otro calendario, estamos en el año 2025
o en el 5785. Una de las enseñanzas más esenciales que podemos extraer es la de vivir con intención y propósito. Todos los seres humanos somos conscientes, en mayor o menor medida, de que nuestra existencia es finita. Sin embargo, la Biblia ofrece la visión de que cada instante es un regalo valioso y que nuestro paso por el mundo puede reflejar un designio más grande. La pregunta no es únicamente cuántos años han pasado desde la creación o desde el nacimiento de Jesús, sino cómo estamos empleando el tiempo que se nos ha concedido. Buscamos conocer más a Dios. Ponemos nuestros recursos, dones y talentos al servicio de los demás. Dedicamos el tiempo para amar a quienes nos rodean y mostrar con nuestras acciones aquello que creemos. Jesús mismo insistió en que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Esto no se limita a una vivencia pasiva, sino que implica una transformación de nuestras prioridades y metas diarias. Desde la perspectiva bíblica, el tiempo no es un simple marcador de horas, días o años, sino un escenario en el que se despliega el plan de la redención divina. Al final, la pregunta ¿en qué año vivimos realmente? Puede quedarse corta si no reflexionamos sobre cómo vivimos. Más allá de los calendarios, de las diferencias culturales y de las metodologías científicas, la clave está en reconocer que el tiempo es un tesoro no renovable. La comprensión del reloj bíblico, con su promesa de un futuro redentor, nos muestra que a lo largo de la historia, Dios ha mantenido su plan en marcha. Si bien no sabemos la hora exacta en que se cumplirá todo, las Escrituras nos animan a permanecer en alerta, a ser fieles con lo que tenemos y a recordar que cada día es un paso más hacia la consumación de ese plan. Pongamos el énfasis en lo que podemos hacer hoy, mientras el calendario sigue avanzando. Tal vez te preguntes, ¿qué acciones concretas puedo llevar a cabo para vivir con mayor conciencia? Algunas personas deciden profundizar su estudio de la Biblia. Otras optan por participar en su comunidad de fe y brindar ayuda a los necesitados. Lo fundamental es que no desperdiciemos las oportunidades que se presentan. Cuando pensamos en el tiempo desde una perspectiva eterna, valoramos cada día como un regalo donde podemos demostrar amor, bondad y justicia. Para muchos creyentes, la idea de estar cerca del fin, sea cuando sea, no debería infundir temor, sino al contrario, ofrecernos esperanza. El Apocalipsis, por ejemplo, describe un periodo de reinado de Cristo de 1000 años, periodo que la tradición judía también identifica con el Shabbat definitivo de la creación. De nuevo, no se trata de adivinar fechas, sino de crecer espiritualmente, de reflejar la luz de Dios en nuestra conducta y de mantener la expectativa de su promesa. En las palabras de Colosenses 3:2, se nos anima a poner la mira en las cosas de arriba, recordándonos que en este mundo vivimos de paso, pero con la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, al contemplar todo este panorama, vemos que tanto el calendario gregoriano como el hebreo nacen de la necesidad humana de medir y entender el tiempo dentro de su visión particular de la historia y la fe. Uno responde a la influencia cristiana y a la expansión histórica de Occidente, el otro a la herencia de la tradición bíblica y las genealogías que enlazan al hombre con la creación misma. La aparente brecha entre 2025 y 565 refleja dos cosmovisiones que, sin embargo, confluyen en un objetivo común: dar significado a nuestra existencia y recordar que nuestro transitar por la tierra no es azaroso, sino parte de un plan más amplio. Al final del día, el poder de esta información radica en hacernos reflexionar. ¿Qué significa para mí saber que, según cierta cuenta,
podríamos estar en el año 5785. Me invita a renovar mi compromiso con lo que considero divino y sagrado. Me anima a cuestionar las certezas que daba por inamovibles y a buscar un entendimiento más profundo de la verdad. Sea cual sea tu conclusión, te invito a que mantengas la curiosidad y el corazón abierto. El tiempo, en definitiva, es un escenario donde se entrelaza la historia humana con el anhelo espiritual. Con cada día que pasa, se escribe un capítulo nuevo de la gran narrativa que busca comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar ante lo divino. Antes de concluir, quiero subrayar que nuestra mayor urgencia no es tanto determinar la cifra exacta del año, sino vivir cada momento con conciencia y fe. Que la pregunta 2025 o 5785 sea un estímulo para reflexionar en cómo aprovechas cada día. Que te desafíe a buscar con pasión el propósito con el que fuiste creado y a enfocarte en lo que realmente importa. Y ahora, al llegar a este punto, te doy las gracias por haberme acompañado en este recorrido. Me encantaría seguir compartiendo contigo más reflexiones profundas y alentadoras aquí en Jornada con lo Divino. Tu presencia y tu interés son el motor que hace posible que este canal siga creciendo y llegando a más personas con un mensaje de esperanza y significado. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete para no perderte las próximas conversaciones sobre fe, vida y propósito. Además, te invito a que actives la campanita de notificaciones para recibir una alerta en cuanto publique nuevo contenido. Justo ahora, en la pantalla, estás viendo otro video que podría interesarte. ¿Por qué no darle un vistazo? Podría complementar todo lo que conversamos hoy y darte más respuestas o nuevas preguntas que alimenten tu camino espiritual. Gracias de nuevo por tu valioso tiempo, que la paz te acompañe y nos vemos en el próximo video. Adiós.